Buenas noches, compañeros. Nuevamente reunidos un martes de presentaciones y exposiciones de compañeros militantes del partido y dos grandes expositores como Daniela Hermosa y César Rodríguez, que serán presentados debidamente por nuestro querido compañero Enrique Valderrama en esta segunda conferencia del ciclo de la agenda social que nos involucra a todos, el quehacer del partido y el futuro gobierno que debe gozar este país. Con ustedes, compañero Enrique Valderrama. Compañero Fernando Lindo, anfitrión y referente del aprismo en Miraflores, que además está realizando una estupenda gestión, no solamente en términos de infraestructura, de mejoramiento y de servicios, sino también de tener la aptitud para realizar este tipo de conferencias que creo que van delineando el perfil de nuestra propuesta. Mientras algunos conversan o asisten a eventos académicos, el aprismo de base está construyendo su propuesta social para ir con sus propias banderas a aceptar una posición en el año 2024. Y es una posición además que el país necesita. En la edición pasada, hace exactamente 30 días, estábamos aquí mismo, de Fernando Lindo, y en aquella ocasión participaron además, saludo la presencia de los referentes sindicales que hoy día nos acompañan, Elías Grijalva, que es miembro de la Comisión Nacional Política del APRA, Eleodoro Calderón, y el gran amigo Eleodoro Calderón, que es además secretario del Buró Nacional de Sindicatos del Partido Aprista, está presente en la mesa. Ángel Sánchez Dueñas, que es presidente de la Federación de Periodistas del Perú, también está presente. Y evidentemente, pues, un saludo a todos mis compañeros de base, dirigentes que se encuentran acá presentes, como sobre todo agradezco a la asistencia de los compañeros de Lima Sur, está acá la compañera Pilar Segovia, está acá la compañera Nelly Mota también, está el compañero Guillermo Basigalupo de Chorrillos, la compañera Sandra también de Chorrillos, y yo también un aplauso para ellos, para los compañeros jóvenes del grupo que también nos acompañan el día de hoy. Y destaco la presencia de los referentes sindicales porque quizás podemos entrar en un debate, evidentemente desde la perspectiva de las asociaciones o las cámaras de emprendedores o de pymes en general, podamos tener un acercamiento y un diálogo social también con el sindicalismo democrático, con el que estoy seguro que podemos construir una auténtica reforma de riqueza. Esta segunda edición vamos a hablar de algo que conversaba hace algunos años justamente con Ana García, y él hablaba y decía que el partido tiene de sumar a su viejo esquema de vanguardias universitarias y dirigencias sindicales un actor más al gran frente único. Y ese actor adicional era justamente lo que él denominaba el pueblo productor, justamente los millones de emprendedores, las millones de MIPES en el país y el gran reto que significa formalizarlas. Yo simplemente voy a dejar un comentario brevísimo aquí, que es parte de mi experiencia además, para que luego los especialistas, que además, dicho sea de paso, son de la casa, profesan nuestra misma fe política. Recuerdo que hay que conocer esto a profundidad porque han existido algunas iniciativas. Recuerdo que en el año 2017 representé junto a los secretarios generales del partido de aquel momento en el Acuerdo Nacional en una iniciativa que tuvieron Kuczynski, me parece que con Zavala, que hablaba de la formalización, un shock agresivo de formalización en el país. El resultado, ustedes ya saben, no se formalizó absolutamente nadie. Y parecido también a lo que intentó en términos mineros Humala años anteriores, con una ley de formalización para la minería artesanal, que terminó exactamente lo mismo, no se formalizó nada. Por lo tanto, la propuesta de la formalización popular, la normalización, como algunos le llaman, tiene que venir con conocimiento justamente
de este sector económico y social clave. Y para eso hoy día tengo el inmenso honor de presentar a dos grandes profesionales y dos grandes amigos, a los cuales pido un aplauso. Está con nosotros mi querido compañero y amigo, gran profesional, César Rodríguez Salza, acá presente, que además ha trabajado muchísimo en el tema de emprendimiento, es asesor de múltiples emprendimientos, y además forma parte también de la Cámara Internacional de Emprendedores. Y está aquí también, desde Pueblo Libre, mi querido compañero Daniel Hermosa Negreiros, que además es director de MIPES Unidas del Perú, que también evidentemente viene por años trabajando el tema. Un gran aplauso también a Daniel, por favor. Y esta es una exposición relativamente breve, quizás para tener un diálogo de unos 15 minutos aproximadamente a cada uno. Empezaremos entonces con la disertación de César Rodríguez Salza. Adelante, César, por favor. Compartiendo la mesa. Muchas gracias a la invitación al compañero Lindo, al compañero Enrique Valderrama por la iniciativa de la agenda social y a todos los presentes también por acompañarnos. Hablar de la micro y pequeña empresa es hablar, como bien decíamos y conversamos con el presidente García en su momento, del pueblo productor, porque es justamente ese el motor que genera la economía peruana. Representa el 97% de las empresas son micro o pequeñas empresas, solo el 3% es la gran empresa. Entonces, si nos vamos a hacer un gran número como tal, ahí hay algo importante que recalcar. Ese 97%, el 80% son empresas familiares. Eso quiere decir de que están inmersos núcleos familiares que generan negocios, que están trabajando día a día para que justamente sus familias puedan salir adelante. Sector que se ha visto muy afectado post pandemia o durante la pandemia, pues ellos necesitaban generar el dinero día a día por cada una de las actividades que ellos hacían, ¿no? Por ejemplo, está el moletero que no podía salir a la calle, o está la persona que tenía su tienda, que al principio había ciertas restricciones, luego eso se fue abriendo poco a poco y eso afectó mucho. ¿Por qué? Porque se comían de alguna manera su capital, porque no podían salir, no podían generar más dinero. Entonces ahí tenemos un gran problema social que tenemos que comenzar a erradicar y a cambiar y a ver qué iniciativas podemos implementar para que esto suceda. Ahora, los compañeros bien hablaban de que es importante el tema de la formalización. Respecto a las empresas familiares y las empresas, de las micro y pequeñas empresas, más o menos el 40% contribuye al PIB del país. La diferencia está fuera, digamos, de la ley. No hay ninguna forma en la cual ellos puedan realmente contribuir actualmente, así que hay un trabajo muy fuerte por hacer. Para ello existen algunos programas del Estado que necesitamos impulsar, como el programa Mi Empresa, que se den a conocer. Existen mecanismos por los cuales el Estado promueve la formalización, pero que no son conocidos. Por ejemplo, si uno se acerca a una notaría para poder formalizarse, que puede costar unos 1.000 a 1.500 soles en algunos casos, la formalización de su empresa o la generación de su empresa bajo sacar el RUT y todo lo que eso corresponde. Pero si uno se acerca al programa de empresa del Ministerio de Producción, eso puede costar entre 200 a 300 soles y es asesorado. ¿No? Esos son algunos mecanismos que hay que impulsar. Ahora, una de las grandes medidas que venimos a proponer es poder implementar la educación tanto económica o de gestión empresarial dentro de los colegios, poder poner en los años de segundo, tercero y cuarto el curso de gestión empresarial que le permita a los jóvenes conocer cuál es la estructura de una empresa, saber cuál es la funcionalidad y la capacidad que cada persona tiene o perfil que tiene que desarrollar para justamente ocupar ciertos cargos y para poder saber cómo esta organización a la cual después ellos, terminados sus estudios, saldrán a trabajar, los va a poder acoger y ellos también van a poder escoger mejor sus carreras, van a poder ser mejores profesionales o avanzar a pasos agigantados respecto a ello. Es importante también estimular, por ejemplo, en cuarto de secundaria, lo que actualmente hace la Universidad USIL, que es el programa Junior Achievement. ¿Por qué no se puede hacer un gran programa nacional en los colegios nacionales propiamente para impulsar la generación de negocios en ese año propiamente
y que se genere todo un ecosistema emprendedor que impulse al conocimiento. Por ejemplo, conversaba hace un rato con algún compañero y salía la idea de que la asociación de alumnos pueda hacer, por ejemplo, o fingir ser la SUNAT y que le tengan que pagar a ellos cierto diezmo respecto al tema de los impuestos de lo que van generando. ¿Para qué? Para comenzar a generar una cultura emprendedora y organizacional en cada uno de estos chicos. Hay mucho más por hacer, pero con eso quiero comenzar y dejar esta idea para poder comenzar el debate e ir complementando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado César. Adelante entonces la primera intervención de Daniel Hermosa Negreiros. Un aplauso, por favor. Bueno, Fernando, César, gracias por la invitación, por poder conversar un poco sobre el tema de la micro y pequeña empresa. Quisiera primero referirme un poco cómo es que me ubico en este sector, ¿no? Tuve la oportunidad en el 2004-2005, ¿no? Estar como director nacional del Comité Ejecutivo Nacional justamente de Industria, Comercio y Turismo, y elaboramos un gran equipo de compañeros el plan de gobierno que llevó al compañero García a la presidencia en el 2006. Y las tareas que nos dejó el compañero presidente en ese momento eran de verdad innovadoras e interesantes. Yo recuerdo mucho cuando nos reuníamos en su oficina acá en Paseo de la República, me decía don Daniel, y los bodegueros, ¿dónde está la asociación de bodegueros? Necesitamos trabajar con las bodegas. Bueno, yo me eché a buscar pues, a la asociación de bodegueros. Yo en ese momento pertenecía a una cámara, que era la Cámara de la Pequeña Microempresa Exportadora. Habíamos desarrollado con la compañera Mecha, recuerdo en el 2002, un proyecto de ley para incorporar a los peruanos en el exterior a la tarea exportadora y logramos sacar la ley, el artículo 23 de la 28015, y luego voy a referirme por el tema de la formalización. Entonces ya había un trabajo previo, entonces conocí a los dirigentes de los diferentes gremios empresariales de Lima y del país y me eché a buscar pues, a los de la bodega y no había. ¿No? Y obviamente no había tiempo pues, para organizar un gremio y por construir un gremio de bodegas. Entonces tenía que informarle al presidente, no hay un gremio de bodegas. No es posible, no hay gremio. Al final hemos creado un gremio de bodegas, que les voy a contar. No había un gremio de bodegas. En el 2009 se crea el primer gremio de bodegueros, la Asociación de Bodegueros del Perú, que lo tiene un gran amigo mío, de hecho hoy. Él crea la primera asociación en el 2009. Creo que es una asociación que se mantiene. Lamentablemente, Andrés ha tenido ese prurito que muchos dirigentes tienen, se han quedado desde el 2009 hasta hoy es presidente del gremio, lo cual no significa que no es un gremio, ¿cierto? Cuando hay esa continuidad perversa del dirigente, no deja pues que nuevas promociones o nuevos líderes se vayan incorporando en el escenario dirigencial. Pero bueno, yo recuerdo mucho esta etapa en la cual el presidente planteaba cosas que la verdad que te removían el cerebro, pero que de alguna manera te daban una tarea que hacer. Más tarde que temprano había que hacerla y lo hicimos. Hemos creado la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú, un gremio bastante importante con lideresas de primer nivel a nivel nacional. De verdad que me enorgullezco mucho participar en esta gestación, un gremio tan importante como la Asociación de Mujeres Bodegueras. Pero vayamos un poco al debate de lo que debe ser la agenda social del partido para enfocarse en el tema de la formalización. La ley 28015 creó el régimen único simplificado, el famoso RUS, ¿cierto? Que incorporó a más de 800.000 unidades de servicios, básicamente, bodegas, bazares, mercados, a la base de datos de SUNAT, casi 800.000 MIPES vinculadas al tema de servicios. ¿De acuerdo? Hace un mes y medio, 2 meses, me invitaron al Congreso de la República justamente para hablar sobre el tema tributario en esta famosa Comisión Capital. Estuvimos con el que es actualmente ministro de Economía y con gente de la CONFIEF, Sociedad Nacional de Industria, y justamente
justamente se conversaba sobre el tema de la formalización a partir de generar un régimen tributario simplificado. Vale decir, en este momento tenemos 4 regímenes tributarios, ellos quieren un solo régimen tributario, con algunas condiciones especiales para los microempresarios, pero un solo régimen. Comenzaron a hablar, pues yo escuchaba, ¿no es cierto? Antes se habla del último, no del primero. Escucha a los primeros y luego intervino, y este ejemplo, y terminaron de hablar todos los señores de la CONFIE, de la Sociedad de Industria, y al final yo intervine y señalé algo muy claro. Se creó un régimen RUS para formalizar. La pregunta es, ¿qué ha hecho el Estado para estos nuevos contribuyentes? ¿Tienen seguro social? No lo tienen. ¿Fondo de pensiones? No lo tienen. ¿Jornada de 8 horas? Menos, porque los proponen bodegueros arrancan a las 5 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Entonces no tienen ninguna ventaja o contraprestación del Estado para estos empresarios que se acogieron a la formalidad. O sea, los invitaron a ser formales y no han hecho absolutamente nada. Son asaltados y extorsionados muchas veces por las autoridades municipales. Me contaba una bodeguera que ellos tienen autorización para vender hasta las 11 de la noche y se acerca una persona a las 11 de la noche y 11 y un minuto le pide una lata de cerveza. Se la vende y ¡pum! Le cae la municipalidad. Entonces, de verdad es un sector que no tiene ningún tipo de protección. Y ahí los grandes hacedores de política decían, hay que crear sistemas que atraigan a la formalidad. Nosotros, que tenemos un gremio nacional, donde están no solamente los bodegueros, están los confeccionistas, están los calzado, etc. Nosotros hemos hecho una propuesta que es la regionalización tributaria. Todas las municipalidades provinciales, distritales, salvo los gobiernos regionales, tienen unidades tributarias que cobran el predial, que cobran el arbitrio, o sea, ya tienen un sistema tributario y tienen ubicado dónde están los contribuyentes, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y lo dijimos en la Comisión Capital, es que el sistema tributario de SUNAT no va a generar confianza para la formalización. No sé si aquí algún compañero es víctima del seguimiento tenaz de las cobranzas coactivas de la Gestapo del gobierno, que es la SUNAT, la maldita SUNAT. Pero no hay modo de que las MIPES, los microempresarios, puedan afiliarse o conectarse con la SUNAT para formalizarse. No va a pasar. Bueno, lo único que nos queda es una regionalización, una distritalización de los impuestos, ¿cierto? Para que sean las municipalidades las que administren primero, digamos, la etapa previa al crecimiento, ¿cierto? El kindergarten tributario, por decirlo de alguna manera, de tal manera que las empresas puedan tributar. Y una de las condiciones era, o es, la propuesta nuestra, que esos impuestos que yo pago en el distrito X se queden en ese distrito. Que no vaya al tesoro público, que se quede en el distrito. De tal manera que, y obviamente con dos direcciones, la promoción empresarial, ¿cierto? Y el mejoramiento de la seguridad de las empresas. No puedes costar esa plata en otra cosa. Entonces yo ahí, pues, yo sé que ese dinero va a impactar directamente en el beneficio empresarial. Es obvio que lo voy a pagar, porque lo estoy pagando y estoy recibiendo inmediatamente el retorno. Cosa que no pasa. Ni siquiera con las empresas que estamos en el régimen general. Porque yo estoy seguro, compañeros, que muchos les han robado y porque yo sé que el Estado, bueno, te voy a devolver el 10% de lo que te han robado como indemnización. Ustedes saben, compañeros, cuánto han aportado a SUNAT vía impuestos directos. ¿Cuánto han pagado? ¿Tienen esa información? Yo creo que deberíamos acceder, ¿no? Yo estoy convencido que la clase media, bueno, está de más decirlo, es la que más contribuye al tesoro público y es la que menos servicios recibe. Bueno, dicho esto, nuestra propuesta de formalización va hacia la regionalización del impuesto, o sea, de la formalización de las empresas a partir de las unidades, digamos, distritales y provinciales. De tal manera que
esos impuestos, repito, se queden, ¿no? Se queden en la zona y sirvan inmediatamente como retorno para los empresarios que van a contribuir. Ahí yo les aseguro que va a haber formalización a raudales. Y el tema de la cultura empresarial que señalaba muy bien el compañero César, de las unidades empresariales familiares. Tenemos casi 2,5 millones de empresas formales, según SUNAT, ¿cierto? Micro y pequeñas. Pero lo más grave que se ha detectado es el tema del enanismo empresarial. ¿Por qué no crecen las empresas? Hace unos días, en una entrevista que hicieron en un medio de comunicación, hablábamos justamente de lo que está pasando en la crisis social. No solamente es culpa de la gran empresa, sino también nuestra, porque no hemos sabido crecer. No hemos sabido en los últimos 20 años dar el salto al desarrollo. ¿Qué falta para el desarrollo? ¿Qué necesitamos para crecer? ¿Mejores servicios del Estado? Sí, por supuesto. No solamente para ser formales, sino para complementar la estructura empresarial. Si ustedes en este momento en una pizarrita dibujamos la estructura de una empresa grande, o mediana, no vayamos a tan grande, van a encontrar una estructura orgánica grande, ¿no? El general, el de finanzas, el de comercialización, el de marketing, el de ventas, el de personal. Si vemos una estructura orgánica de una MIPE, es el papá que es el dueño, el hijo que se encarga de vender y la mamá que se encarga de ver que se produzca el producto. Y se acabó. Y el contador, ¿no? Que siempre es necesario, porque si no, la sociedad te cae encima. Entonces, esa estructura es insuficiente. Esa estructura no nos permite caminar, ni menos competir. Entonces, ahí está la labor del Estado. ¿Y lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Si nosotros comparamos en el Ministerio de Producción la estructura orgánica del Viceministerio de MIPES y la comparamos con la estructura orgánica del Viceministerio de Pesquería, nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia que hay. Hay programas para comprar bolicheras, hay programas para hacer puertos, hay programas para ver cuántos pescaditos están nadando en ese momento y los pueden capturar. Hay programas para capacitar a los pescadores. ¿Por qué? Primero, porque es política de Estado la seguridad alimentaria. Esta es la primera justificación válida. La segunda es que tenemos un mar tan rico que nos permite generar ingresos con la línea de pescado, con la exportación de productos marinos. Entonces, es obvio que el Estado le da preeminencia al sector pescado. Y nosotros somos los parientes pobres, nosotros somos los entrenados, ¿cierto?, de una estructura ministerial que no es útil para las MIPES. La actual ministra de Producción es del sector pesca, no del sector nuestro. Está aprendiendo, pues un par de veces más aprenderá. Pero mientras va aprendiendo, nosotros seguimos hundiendo. Ya lo he dicho César, estamos mal después de la pandemia. Y encima Castillo que ha sido peor que la pandemia. Y si comparamos el Ministerio de Turismo, Comercio Exterior y Turismo, a Comercio Exterior le pasa exactamente lo mismo. Ustedes vean la estructura del Viceministerio de Comercio Exterior y vean el de Turismo. Entonces, ahí tiene que haber un cambio. Tenemos que sacar del ámbito nuestro a ministerios que son relevantes como prioridad para el Estado, para que nos comiencen a ver. Y por eso que nosotros propusimos en el 2005 la creación del Ministerio de las MIPES, o de las pymes en ese momento. Pero no se dio, no voy a decir por qué, pero no se dio, ¿cierto? Pero es una tarea pendiente, porque los ministerios están creados para dar soporte a un sector que lo necesita, por eso se creó el Ministerio de la Mujer. Porque no hay Ministerio del Hombre, pero sí de la Mujer. Entonces, con la misma lógica, así como inclusión social, pero con la misma lógica, tiene que crearse un ministerio para la micro y pequeña empresa, pero con comercio exterior. Debe ser ministerio de las MIPES y comercio exterior, para que exista el flujo, ¿no? Yo genero experiencia, valor, competitividad, y lo saco, pues, lo agarro de acá y lo saco. Están en el mismo edificio y
están en el mismo edificio de comercio exterior y pymes y no comercian. Ese plan que ha presentado con Puche Productivo hace unos días la ministra Belaunde, en ninguna parte habla de comercio exterior. En ninguna. Y obviamente una de las tareas, compañeros, que tenemos que poner en nuestra propuesta del gobierno es el tema de la competitividad. No podemos seguir teniendo la energía eléctrica más cara. No sé si algunos compañeros deben haber visto la lucha para poder acceder al mercado libre eléctrico, que es hoy día es un mercado gracias al compañero García. En el 2009 bajó la valla eléctrica y decretó el libre mercado de la generación. Eso fue en el 2009, compañero García. Y hoy día tenemos más de 54 empresas generadoras de electricidad. 54 empresas que están tratando de buscar un mercado. Pero nosotros no somos esclavos de luz del sur. Eso en algún momento tiene que cambiar. Y tiene que cambiar las normas, compañeros. Y ahí creo, en la segunda parte, que no quiero extenderme mucho, haré algunas propuestas con relación a esos cambios. No tiene nada que ver con la Constitución, que tiene que ver con las leyes. Gracias, compañeros. Muchas gracias, querido Daniel. Saludo tu claridad como la de César, planteando los temas iniciales. No quiero dejar de aprovechar la oportunidad para saludar también la presencia de la compañera Diva Rivas, que está aquí, dirigente provincial del Callao también, para que pido un aplauso. Y hablando también de la construcción de la propuesta, que tiene en realidad la parte de la agenda social productiva, la parte de la defensa del consumidor, o la lucha más bien contra los oligopolios, los monopolios y los monopsonios. También está la parte de la reforma del Estado, también está las políticas sociales en general. Quiero saludar aquí y agradecerle además la presencia a la compañera Elsa Mantilla, que trabajó mucho en el tema de salud para nuestros planes de gobierno anteriores, que estoy seguro que ahora también va a aportar mucho en el tema de salud. Un fuerte aplauso para ella también. Y a la compañera que se ha comprometido además con el equipo a trabajar tópicos respecto a la lucha contra la corrupción, que está acá presente también la compañera Virginia Somerilla, que ha emitido también palmas revolucionarias. Finalmente, saludo a la presencia de mi querido compañero, ex secretario nacional de organización, Luciano Ponce Lancho, que está ahí al fondo. Un gran abrazo, saludos para ti. Ahora, queridos compañeros, voy a proponerles un ejercicio que es un tanto difícil en clave prisca, y es que para tener las intervenciones, esperemos que haya varias, anotemos nuestras preguntas o nuestros planteamientos lo más que se pueda. Quisiera ver quiénes tienen alguna duda antes de esta segunda ronda, que imagino que debe ser de unos 5 o 7 minutos para el remate final de cada expositor. Pido por favor que levanten la mano para hacer un rol de personas que van a intervenir. Por favor, quienes quieren plantear alguna cuestión, levanten la mano. 1, ¿quién más? Vamos a una lista, 2, 3, ¿quién más? ¿Nadie más? 3, me parece una subasta. ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que alguien del sector sindical debería también participar. ¿Quién de repente se anima a plantear algo entre la relación con las MIPES? 4. O uno más hablamos, queridos compañeros, esta parte, compañero. Perfecto, ya estamos. Cerramos en 5, por favor. No vale arrepentirse y decir, me da ganas ahora de preguntar. Si la lista no le falló, el primero en levantar la mano fue el compañero Sebastián Carrecochea. Por favor, brevemente adelante, tome la palabra. Muchas gracias, compañero Valderrama. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sebastián Carrecochea, como mencionaba el compañero Valderrama. Yo brevemente quería, más que participar, hacer una pregunta a los ponentes sobre cuál consideran que debería ser el rol de los gobiernos regionales y de los municipios de cara a poder coadyuvar el desarrollo de políticas públicas que permitan introducir la formalidad dentro del espacio de, digamos, de las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Porque si bien, digamos, no es estrictamente el rol de ellos el desarrollo de políticas públicas de alcance nacional, podrían trabajar en, por ejemplo, desarrollar capacitación
o de un modo u otro tendrá algún rol, digamos, secundario que permita pues, hacer de soporte, ¿no? No lo sé, ¿cómo lo veo? Muchas gracias, Sebastián. El segundo, si la memoria no me falla, fue Daniel Rivera. Adelante, Daniel. Buenas noches, compañeros. Quien les habla es el compañero Daniel Rivera de la base del Callao. Y bueno, en base a lo que se ha escuchado el día de hoy en la disertación de los compañeros presentes, quería hacer un breve comentario bastante puntual y también con eso generar una pregunta. En principio hemos visto, bueno, por toda la coyuntura que estamos sucediendo, de que hay una oposición ante las personas que tal vez han generado disturbios, que precisamente en parte son los microempresarios, las personas que conforman ese sector de la población. Y en base a ello quería hacer la consulta, la pregunta de que cómo la generación de MIPYMES, cómo la participación de la población dentro de este sector puede también servir o ayudar para generar esa oposición ante los desmanes que hemos visto pues, que ha sucedido ya no solamente ahora último, sino en los últimos años. ¿Cómo eso puede frenar o puede de alguna manera marcar una oposición ante este tipo de desastres, ¿no? Esa sería mi consulta. Muchas gracias, Daniel. El tercero en levantar la mano me parece que fue Rino Córdoba. Adelante, por favor. Sí, más o menos como una acotación y una pregunta. Sabiendo que las municipalidades son malas administradoras, no hacen todo el gasto público, se lo devuelven, ¿no sería conveniente crear, como usted dice, un kindergarten de la SUNAT? Sino creo que lo mejor sería que la misma SUNAT tenga tal vez una extensión como que un poco más leve, no tanto agresiva como una empresa grande, ¿no? Y tal vez ahí con una conexión, una coordinación con la municipalidad, poder hacer una pequeña inversión para estas tiendas, a estos negocios que están con el RUS, y así poder hacer un mejor crecimiento, ¿no? Esa es la... Muy bien. Ángel Sánchez, la cuarta pregunta. Sí, compañero, mi pregunta iba casi en el mismo sentido de la pregunta del último compañero, ¿no? Si bien es interesante y creo que esta propuesta no viene de ahora, ya es una propuesta que anteriormente se ha estado trabajando, ¿no? Pero considerando, como lo que dice el compañero, ¿no? De que los gobiernos regionales y los gobiernos locales son malos gestores, ¿no? Devuelven entre el 40 al 60% del presupuesto que se les asigna, tendría que ir esto de repente acompañado de un programa de hacer un Estado mucho más ágil, ¿no? Un Estado en el cual se promueva y sobre todo se haga una gran capacitación para que haya una muy buena gestión. Otro punto creo que debemos tratar también, de repente no en esta disertación, pero creo que ameritaría una próxima, de una agenda social en las zonas marginales, especialmente en las zonas rurales, en las zonas donde precisamente no hay carreteras, no hay vías de comunicación, no llegan las radios ni la televisión. Y esto es justamente un caudal de los medios estos llamados medios alternativos que exacerban los ánimos de esta población y son los que han llevado justamente a las zonas urbanas, de las zonas altoandinas, a hacer los desmanes que están habiendo ahorita en Juliaca, en Puno, y que ahora se están trasladando a Cusco, y que el próximo punto va a ser Arequipa y Lima, y que van a venir a pretendernos sitiar, ¿no? Yo creo que la mirada debemos ir volcándonos a estas zonas donde prácticamente son casi 200 años que han estado olvidadas y son una zona que necesita justamente promoverlas para todo desarrollo, ¿no? Muchas gracias, querido compañero. Una pregunta, por favor. Muy bien, compañero. En primer lugar, saludar la exposición de los compañeros. La reflexión del compañero Valderrama iniciando la exposición muy interesante desde el punto de vista de que debemos de recordar que somos un partido de frente único donde le damos bastante preponderancia, en este caso también a la pequeña empresa dentro de este frente único de trabajadores manuales intelectuales. Cuando se habla acerca de buscar un ministerio para la pequeña empresa, me parece a mí que sería, digamos, un punto bastante interesante, ¿no? Porque si nosotros solucionamos el problema de la pequeña empresa que efectivamente da tanto trabajo,
¿no? Y prácticamente si solucionamos el problema de la pequeña empresa, estamos solucionando el problema del Perú en estos momentos, ¿no? Y que al final, como muy bien usted lo ha expuesto, tenemos el tema de que el Estado efectivamente no le da absolutamente, en qué contribuye, qué cosa es lo que le reditúa en este caso a la pequeña empresa con respecto a los impuestos que paga, ¿no? ¿Correcto? El tema, por ejemplo, de seguridad social. Lo mínimo, por ejemplo, que debería hacer el Estado cuando uno contribuye, en este caso, a la seguridad social con los trabajadores que pagan en seguridad social, es por lo menos una vez al año hacerles un chequeo general absolutamente a todos los trabajadores. Y si alguno de los trabajadores tiene la suerte de chequearse alguna vez, pues bienvenido sea. Ahora, no solamente es en ese tema que está ahí, sino que también tenemos un grave problema desde el punto de vista del Sistema Nacional de Pensiones. Desde el punto de vista del Sistema Nacional de Pensiones, ¿cuál es el problema que tiene el país en estos momentos? ¿Cuántas personas verdaderamente aportan al Sistema Nacional de Pensiones? ¿No? Entonces, en estos momentos la mayoría de trabajadores que son informales no aportan al Sistema Nacional de Pensiones. De repente en estos momentos, pues son jóvenes, tienen 30, 40, van pasando los años, 50 años. Cuando tengan los 50, 60 años, ¿qué Fondo Nacional de Pensiones vamos a tener? Entonces, existe un gravísimo problema desde ese punto de vista. Entonces eso viene a mi memoria, y usted lo debe recordar, compañero, que en la época del gobierno aprista se sacó una ley que no se llegó en este caso a reglamentar, donde específicamente sobre el punto del Sistema Nacional de Pensiones, yo recuerdo que decía de que si el trabajador aportaba 100, el Estado daba la contraparte, en este caso, de la misma cantidad con respecto al Sistema Nacional de Pensiones. Y en el caso específico de las microempresas, el Estado aportaba pues el 50% en el caso del seguro social. Y eso era un avance, digamos, desde el punto de vista de buscar que incentivar a la micro y pequeña empresa para que pueda, en este caso, pues, esta empresa buscar formalizarse, ¿no? Ahora, yo creo que el tema es amplio porque tenemos para hablar bastante, ¿no? Entonces, de ese tema. En el tema de créditos, por ejemplo, en el tema de créditos, nosotros no entendemos de ninguna manera de que una empresa pueda desarrollarse si que no tiene opción a créditos, ¿no? Y se genera pues un mercado paralelo, ¿no? Hay un mercado informal paralelo de créditos y en el que digamos que la economía se mueve pues paralelamente, ¿no? Un mercado totalmente informal, ¿no? Que se maneja con créditos, evidentemente, ¿no? Con las juntas de las asociaciones, y es un mercado que efectivamente tiene dinero. Entonces, esas son, digamos, algunas de las acotaciones, digamos, que podría hacer y que me gustaría su comentario, mi estimado compañero. Gracias. Muchas gracias. Estuve unos segundos antes de que inicie la conferencia conversando con Fernando de Cosío, que está acá presente. Me gustaría que de repente, un minuto, 30 segundos, pudieras comentar quizás un poco lo que estabas hablando respecto al tema de la tecnología y compartirlo con los expositores. Fernando. No, lo que yo quiero decir a los compañeros y a la sala, que no podemos ver y proponer acciones mirando el espejo retrovisor. El mundo está cambiando, el mundo va a ser diferente dentro de 20 o 30 años, y por lo tanto un punto importante es la innovación. Y creo que el partido debe estar acorde con esos cambios, porque si no va a perder el tren de la historia. La mayoría de las poblaciones y trabajos, algunos ya van a ser inútiles, van a ser innecesarios. Y por lo tanto, tenemos que ponernos en la realidad de hoy. Víctor Raúl nos decía que la primera tarea del revolucionario es descubrir la realidad. Es decir, el suelo que uno pisa, el espacio tiempo histórico. Y no podemos estar simplemente repitiendo consignas y propuestas que tal vez en el año 31 eran adecuadas, en el año 45 eran positivas, en el año 72 se justificaban, en el 70, donde todavía había la bipolaridad, eran justificables, pero hoy que estamos no en el año 2000, sino en el 2021, ya no podemos mirar al pasado. Si no, nos vamos a quedar con la mujer del Lot y el partido no va a poder estar en las circunstancias del futuro. Entonces,
Pensemos en eso. Y por ejemplo, más de un ministerio de microempresas, yo propongo un ministerio de los emprendedores, del emprendimiento y de la innovación. Y que se articule un ministerio de producción con el de comercio exterior o comercio. Porque si uno produce es para colocarlo, no solamente en el país, sino en el exterior. Y por lo tanto no puede estar desunido la producción de los productos con el mercado. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, con esta presentación, queda la sexta octava para hacer para mí. Estuvimos hace no mucho, hace algunas semanas, con Luis Kahneman, que está acá presente, Miguel Estela, Iba Rivas, acá también, María Valdivia, cambiando ideas con Luis Carranza, justamente. Y él decía que el crédito a nivel del tema corporativo era más o menos competitivo, a nivel de gran empresa, digamos, o mediano grande, era más o menos competitivo. Pero decía, César Rodríguez también estaba, por cierto, decía que a nivel de MIPES y de consumo era un asalto a mano armada, era brutal. Entonces quisiera saber también las reflexiones de los dos expositores acá presentes sobre el tema crédito MIPE, para cambiar ideas. Y por último, quisiera preguntarles también, muy bien, en el aspecto programático vamos a poder construir una plataforma, seguramente podríamos, a través de ustedes que tienen liderazgo en el tema, junto a otros amigos, armar ya no solamente un intercambio con compañeros acá pristas, sino con independientes que manejen o que regenten algunas cámaras de emprendedores, lo podemos hacer incluso macro-regional, para armar justamente la agenda social desde el ámbito de la MIPYME. Pero, ¿qué opinan ustedes que debería, más allá de la propuesta netamente programática y técnica, el partido ir organizando como operatividad para abordar este asunto, como operatividad partidaria, que podrían hacer los comités provinciales, regionales, distritales, para acercarse al fenómeno y a la solución de la agenda social de la MIPYME? Entonces, para responder estas 8 cuestiones, tiene 10 minutos cada uno. Empezamos igual en el mismo orden. César Rodríguez, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Quiero aprovechar o iniciar, sin dejar de responder las preguntas, hacer algunos aportes complementarios a lo que bien ya ha mencionado Daniel. Por ejemplo, respecto al tema de las empresas familiares y cómo estas se mantienen en el tiempo. Para pasar de una generación a otra en cuanto a temas de empresas, solo pasa el 15%. Ya si pensamos en una empresa que supere los 50, 80, 100 años, solo entre el 1 al 3% termina de consolidarse en ese tiempo. El paso el paso del tiempo de la mano con las generaciones es muy importante, y esto es lo que tenemos que de alguna manera inculcar. Considero que el tema educativo es prioritario en ello. Hay un manejo especial para todo ese tipo de empresas que es importante comenzar a enseñarlo, dado que puedes solucionar problemas con un protocolo familiar, generar perfiles para cada uno de los puestos dentro de la organización para justamente combatir lo que Daniel bien comentaba, que es darle sostenibilidad en el tiempo y también darle un tema de solidez a la estructura empresarial de la empresa familiar, ¿no? Existe ahí un gran problema, ¿no? Permítanme hacer un comparativo entre una empresa familiar y lo que es una empresa tradicional, ¿no? Lo primero es que la empresa familiar tiene mucho de tema emocional y que finalmente a la larga podría estar pegando o golpeando en la funcionalidad de la empresa, mientras que la empresa tradicional, en donde cada uno de nosotros podríamos trabajar, que no sea nosotros como externos a esa organización, va a ser en función de objetivos. Entonces tenemos que llevar ese tipo de empresa a buscar objetivos, a plantearse temas de corto, mediano y largo plazo. Hay también un tema de sucesión que ver, que en realidad es muy importante. ¿Cómo es que, por ejemplo, el patriarca, el abuelo,
tiene 3 hijos o 4 hijos. Esos 4 hijos tiene cada uno 2 hijos. ¿Cómo es que cada uno va a poder incorporarse, si es que se puede incorporar a la empresa, si es que le va a ser funcional? Para eso hay que poder poner ciertas vallas y cierto control interno. Para eso hay un gobierno corporativo de la empresa familiar, que finalmente es la que va a poder hacer ciertos lineamientos. Y también saber en qué momento la persona mayor que ha, en efecto, hecho crecer esta empresa, le toca dar un paso al costado para justamente refrescar a la empresa y que pueda continuar con los cambios que obviamente la tecnología, por ejemplo, trae, el cambio climático puede traer, etc. Menciono esto porque considero que es un eje muy importante, dado que representa realmente el 80% de lo que son nuestras MIPES, y no lo vemos, no lo estamos viendo, y es algo muy importante. Para entrar a responder un poco las preguntas, sí considero que las municipalidades son un eje muy importante. Como decía Víctor Raúl, al momento de escoger los candidatos, por ejemplo, en las municipales, hay que buscar al mejor vecino, hay que escoger al mejor vecino. Y es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque en realidad el vecino es el que te atiende en la tienda o en la bodega. Es el vecino el que conoce tus gustos cuando vas a comprar el pan o te dice lo mismo de siempre. Esos pequeños detalles generan una cercanía, y esa cercanía es finalmente la calidad de servicio, que es algo que hemos perdido en las micro y pequeñas empresas, en muchas de ellas, por tratar de buscar el resultado. Entonces hay que tratar de recuperar ello, y es muy importante el tema de la fiscalización por parte de las municipalidades. Para eso yo propondría un tema justamente de capacitación constante, de fiscalización, pero no inquisidora, sino amical, que ambos espacios aprendan, que aprenda la municipalidad a hacer su función fiscalizadora, y que aprenda el emprendedor o el gerente de negocio o jefe de negocio, etcétera, a cumplir con ciertas normas. Se les da avisos, se va poco a poco y se va consolidando lo que se llama una cultura emprendedora, digamos, vecinal, que es lo que necesitamos fortalecer. Para el tema de poder tener créditos, de repente, bueno, existe y hay que fortalecer mucho COFIDE, que es finalmente uno de los ejes que nos permite dar crédito a la micro y pequeña empresa, porque si te vas a un banco te piden N requisitos y te piden que por lo menos la empresa tenga 3 a 4 años. Entonces, hay que cumplir con esos requisitos que al final, si te dan el crédito, en efecto, están por las nubes esos intereses. Y si hablamos del mercado informal, donde ahorita reinan los colombianos, venezolanos, etcétera, haciendo temas de créditos fuera de la ley, terminas, ¿cómo se llama?, pagando pues casi el 100% o 200% o 1000% de lo que correspondería pagar, ¿no? Entonces es un riesgo, si no te matan y acabaste con tu vida, acabaste con la descendencia y todo está perdido, ¿no? Entonces hay un trabajo que hacer para poder promover ese eje emprendedor importante, ¿no? Hay varios ejes en los que hay que trabajar. Y respecto a lo que el compañero nos comentaba al final, respecto a qué tenemos que hacer a largo plazo, pues en efecto, yo no considero que el largo plazo esté muy lejos, por decirlo de alguna forma, sino que hay que comenzar ya a trabajar y pensar en cosas como una ley de ciberseguridad que todavía no está, digamos, bien cimentada. Hay que todavía comenzar a meter algunos arreglos por ahí en el tema online, porque finalmente hoy en día nuestras conexiones están siendo por internet. La pandemia, muchas empresas pudieron vender por internet, pero de forma precaria. Eso nos ha llevado a justamente abrir un nuevo capítulo dentro de lo que es el tema emprendedor y poder conectarnos mucho más, ¿no? Sin ir muy lejos, un claro ejemplo, ¿quién no ha pedido comida delivery? El Rappi, o ¿cómo se llama?, el Uber, ¿no? Son finalmente estas famosas empresas colaborativas, como se le llama en cuanto a temas de definición, o si es que queremos ponerlo en temas más prácticos de conexiones, ¿no? Tenemos que ir a hacer propuestas de empresas emprendedoras, de ecosistemas emprendedores, y donde la municipalidad tiene un peso muy importante
importante porque es ahí donde se gesta o se comienza a gestar en casa este tipo de emprendimientos donde no tengas stock. Si ustedes ven, muchas de las empresas hoy en día buscan no tener stock. ¿Por qué? Porque llegan a abaratar costos, bajan sus costos fijos y así es como ellos pueden dar unas mejores ofertas y oportunidades a cada una de las personas que son finalmente sus clientes. Entonces, ahí tenemos un reto muy importante, ver cómo acompañar a este grupo de empresas de ecosistema moderno, por decirlo de alguna manera, y darle las facilidades para que también estén dentro de la ley, porque por ejemplo hay una gran discusión respecto al tema de Uber, si pagan o no impuestos, etcétera, o el propio tema de Netflix, que finalmente también es una vertiente de ello, ¿no? Entonces hay mucho por hacer ahí y es un reto muy importante que desde aquí también ya comenzamos a trabajar, ¿no? O sea, lo estamos mirando, pero considero que el tema de la educación es primordial, el trabajo con la municipalidad es vital para poder llegar justamente al vecino, que es la base de lo que es el empresariado, y en cuanto a temas de financiamiento, trabajar mucho con los entes con los que ya contamos para poder generar mayores espacios de proyectos, ¿no? Como en alguna oportunidad conversamos con el presidente García, era importante tener por lo menos lo que yo le llamaba 2 de 3, ¿no? En un espacio de ecosistema saludable, si tú tienes dentro de esos 3 ejes, el dinero por un lado, el proyecto por el otro y la experiencia personal o el conocimiento vivencial del sector en donde estás trabajando, si tú consigues 2 de 3, puedes lograr tener tu emprendimiento. Si es que no tienes el dinero, pero tú tienes la experiencia en el sector y conoces a algún técnico que te ayude a estructurar el negocio, pues el dinero podría llegar porque el ecosistema es saludable. Puedes participar en concursos de fondo público, que algunos existen, como por ejemplo el de Startups, por ejemplo, en el Ministerio de Producción, pero que no es muy conocido. Existen otros espacios. Entonces, si es que, por ejemplo, uno no es especialista en un sector, puedes contratar a la persona si tienes el dinero y tienes la predisposición porque ves una oportunidad de negocio. Ahí ya podríamos hablar de justamente generar oportunidades, pero para eso tenemos que limpiar un poco el ecosistema emprendedor y darle las facilidades a la gente a que se arriesgue a participar en él. Si no tenemos gente participando, no hay materia prima para poder lograr los distintos objetivos que se buscan, ¿no? Bueno, eso sería un poco la idea que les quisiera compartir. Creo haber respondido las preguntas correspondientes y agradezco una vez más por la invitación al sector de Miraflores, sector que me ha acogido en varias ocasiones. Es más, he tenido la oportunidad de ser japista en este sector, así que es de larga data la cercanía con Miraflores. Muchas gracias. Muchas gracias. No caeremos en los detalles de por qué se cambió de sector. Quiero también aprovechar para saludar la presencia de mi querido compañero Antonio Mauricio Alor, que es miembro de la Comisión Nacional Política, para que pida un aplauso, por favor. También gracias, Antonio, por tu presencia. Adelante, entonces, Daniel Hermosa. Bien, gracias, compañero. Es cierto que las municipalidades que son pésimos gestores y no cumplen con la ejecución presupuestaria, pero eso normalmente sucede cuando son los presupuestos que vienen de obras. Los RDR, los recursos directamente recaudados o los gastos corrientes, eso sí se los gastan, pero todititos, ¿cierto? O bien contratan o bien compran hasta lo que no necesitan. Así que esos recursos se gastan, ¿no? La propuesta de los impuestos municipales son básicamente recursos propios que van a ir obviamente a la inversión de desarrollo económico, ¿no? Y a financiar un programita que hace unos meses nos engañó Aníbal Pobre diciendo 1.000 millones para Procompite. Salió cuando le dieron el voto de investidura de este viejito. 1.000 millones para Procompite. Procompite se alimenta de los saldos que quedan de los gobiernos regionales. Solamente si le queda plata, hay para Procompite.
Procopite. Y si no le da la gana, no le transfiere un solo a Procopite. Hasta el 5% me parece del presupuesto de Procopite. Entonces, si nosotros generamos un impuesto, digamos, la primera del kindergarten, que suena más de repente, pero tributario, es probable que esos fondos vayan a Procopite, que ayudan al desarrollo de la tecnología de las empresas. Recordemos que son casi 7 millones, entre 6 y 7 millones de MIPES, de las cuales 2,5 millones son formales. Y estamos hablando de más de 4,5 millones de unidades productivas o de servicios que son informales, que no tributan. Es cierto, compran gaseosas, compran cosas, y por supuesto, los impuestos indirectos todos pagamos. Pero impuestos directos a su utilidad que tiene, no lo pagan. Y aparte que son una competencia desleal para los formales. Si no vienen a los de la barra cuando van a vender los ambulantes, venden más barato que ellos, porque tienen que pagar el alquiler, la luz, los impuestos y todo lo demás. Y los ambulantes no. Es más, producto de la pandemia, la migración a la informalidad fue inmensa. Empresas formales dejaron sus tiendas y se volvieron informales. ¿Para esconderse de quiénes? Del banco y de la SUNAT. Y por supuesto dejar de pagar los alquileres, que no podían estar pagados. La pregunta es, ¿hemos recuperado esa masa de empresas que fueron formales y se fueron a la informalidad? No lo sabemos. Nadie se ha preocupado en investigar. Una de las cosas que creo que hay que tener presente es el rol de los gobiernos regionales en general. El artículo 10 de la ley de creación de los gobiernos regionales le da 15 tareas a los gobiernos regionales. 15. Las 14 de esas funciones están vinculadas al desarrollo económico empresarial. Generar valor, la cadena de esto, la cadena del otro, la alimentación, todo 14. Solo una está vinculada a obras, a proyectos de inversión. Solamente un inciso habla de proyectos de inversión. Y cuando llegan los gobernadores, lo que a todos nos consta, lo único que se dedican es a ese solo inciso, y los demás, los 14, no les interesan. Si ustedes revisan el presupuesto que tienen los gobiernos regionales para las famosas direcciones regionales de Produce, se van a reír, solamente para sueldos. No tienen más, no les interesa la inversión en el desarrollo económico, les interesan las obras. Nosotros vamos a lanzar en los próximos días, como gremios empresariales de la MIPE, una propuesta para quitarles la función de ejecución de obras a los gobiernos regionales. A ver cómo les queda a los señores. Y que se cree una OPD para que se encargue de las compras y las licitaciones y las compras, y que el gobernador se dedique al desarrollo. La PCM desde hace más de 8 años viene discutiendo la creación de las agencias regionales de desarrollo. Vinieron hace unos años, vinieron españoles, ingleses hablando de la maravilla de las agencias de desarrollo regional. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué vamos a hacer una institución que vela por el desarrollo cuando las funciones de los gobiernos regionales son claras? O sea, le vamos a hacer el favor a los gobiernos regionales a que sigan haciendo lo que hacen, y ya sabemos qué es lo que hacen. Y vamos a ponerle un grupo de gente que va a pensar en el desarrollo de la región. Es una tontería. Quitémosle la función a los gobernadores de hacer obras, porque ¿qué sucede? Y nosotros lo hemos visto. El congresista peleando con presupuesto para darle a sus alcaldes engreídos para que compita con el provincial. El provincial se pelea con todo el mundo para competir con el regional. ¿Y compite en qué? ¿En que mejore la situación económica de sus ciudadanos? No, compiten en obras. Quiero hacer el estadio, quiero hacer la pista, yo quiero hacer la piscina. Y esa es una competencia perversa. Porque no hay nada más triste que tener un lindo estadio con gente que no tiene nada en la barriga, que no ha tomado desayuno, que no ha almorzado. ¿De qué me vale el estadio? O sea, yo creo que tenemos que hacer una revolución, ¿cierto? Que tiene que partir por el cambio de las leyes. La estructura de los gobiernos regionales, y muchos compañeros se van a acordar de las CETAR, de las Cortes, de las Órdenes. ¿Se acuerdan de eso?
que al final Toledo los convirtió en gobiernos regionales. Su estructura es casi la misma de hace más de 70 años. O sea, la misma. O sea, como una estructura de esa edad, que realmente todavía no ha llegado, como llegaré, ojalá. No podemos pues, competir, como yo lo he dicho claramente. La estructura del Estado es obsoleta. Las leyes que dio el dictador Fujimori en el 94, ya después de la Constitución, eran leyes que se buscaban promocionar sectores que estaban deprimidos. No había carreteras, se acordaban el tema de los teléfonos. Había que dar leyes que blinden a los sectores tipo Telefónica para que puedan invertir sin competencia. Esa es la filosofía de las leyes que se dieron en la década del 90. Se supone que esas leyes debían haber durado un tiempo y luego pasar a unas leyes de segunda generación, donde las leyes de segunda generación tenían que promover la competencia. Por eso que hablamos de monopolio, ¿no? Pero ahí no sé qué compañero mencionó el monopolio. Tenemos monopolio en el crédito, pero no lo tenemos, son 5 bancos, no hay más. No hay más, 5 bancos, el resto son la finca. Pero tenemos solo 5 bancos que son los dueños del país. Por ejemplo, la electricidad. Monopolio natural. Oye, ¿qué estás hablando? En España hay mercado libre eléctrico. Chile, el año pasado, presentó un proyecto de ley para liberalizar la generación eléctrica en todo Chile. Entonces, o sea, nosotros tenemos que ir pensando en que tenemos que esas normas no tienen nada que ver con la Constitución, yo no la defiendo, para nada. Pero el problema no es la Constitución. El problema son las leyes de primera generación que dio el señor Fujimori para generar nuevas inversiones, los mineros, los contratos ley, una cosa que nosotros decimos, pero ¿para qué? Sirvieron en su momento, pero ya no. Y eso es lo que tú acabas de señalar, ¿no? Que para los grandotes los intereses son muy bonitos, pero para nosotros, ¿cómo pagan ustedes por su tarjeta de crédito de intereses? 88, 90%. Esas cosas son las que tenemos que romper. Pero ¿cómo las rompemos? Hablando con leyes, así de simple, con una ley, quítenle la función a los gobernadores de hacer obras y que se dediquen al desarrollo de las personas. Que no miren su gestión con ladrillo y cemento, sino cuánta plata tiene el rico y tiene el bolsillo, cuánto lo voltea y no cae un sol. Pero tenemos que ir viendo que la responsabilidad de los que ejecutan un gobierno tiene que preocuparse de los seres humanos. Porque si no, simplemente vamos a hacer más de lo mismo. El compañero Ana lo hizo en el 2009. Bajó la valla eléctrica, que solamente era privilegio de las mineras. Y en el 2009 la bajó y se incorporaron la gran empresa. También le da sostenibilidad. Necesitamos grandes empresas, claro que las necesitamos. Necesitamos más grandes empresas. Porque eso consolida la clase media. Pero, oye, hay que seguir bajándola, pues, ¿no? Y los pequeños, que no. A nosotros nos clavan el FISE, hoy día todos estamos pagando el FISE, ¿sabes lo que es el FISE? ¿Cierto? Para subsidiar a los que menos quieren. Y eso nos sube nuestra factura eléctrica. Entonces hay tantas cosas que debatir. Pero todo esto que estamos hablando, compañeros, va hacia un objetivo. ¿Y cuál es? La competitividad. Esa es la sagrada palabra, ser competitivos. Antes estábamos en la filosofía de la estabilidad. Quienes pegamos caras nos decían, no, mira, tú estudias, te vas a tu empleo, ganas tu sueldito en el banco, te jubilas y te mueres. Hoy día ya no, hoy día ese concepto ya no es. Hoy día es el concepto de la competencia, de la empleabilidad. ¿Cierto? ¿Qué tan estás dispuesto a acceder al mercado? ¿Qué tanto el mercado te necesita? Ese es el nuevo concepto. Bueno, ya no es nuevo, ¿no? Pero ese es el concepto que estamos viviendo el día de hoy. Y ese es el concepto que tenemos que seguir, no solamente en el tema del empleo, sino también en el tema de las empresas familiares, que tú quieras mencionar, César.
problemas estructurales que tenemos con leyes que fueron dadas hace más de 20 años y que fueron en su momento necesarias, vamos a lograr que haya créditos más baratos, vamos a lograr que haya más competencia. ¿Por qué no tenemos un banco de fomento? Yo hablo de un banco de fomento, seguro que me están viendo ahí, hombre, mañana tengo las bancas, hermano, pero no hables de eso, porque tienes que hablar de eso. Y me pasó en el 2005, cuando hablando con Carrillo Leca y con el compañero presidente, que el Banco de la Nación preste. Al día siguiente igual van a buscarme. No, es así que nosotros que les sentimos y vamos a... Sí, pero bueno. Han pasado ya más de 20 años de esa conversación que tuvimos y seguimos pagando los intereses más caros de Latinoamérica. Entonces, compañeros, yo creo que la propuesta para el desarrollo de las MIPYMES, el tema de los intereses, el tema de las tareas de los gobiernos regionales, el tema del tributario, el tema de la formalización, tiene que empezar por el cambio de estructuras, pero no constitucionales. No estamos en momento constituyente. Leyes, solamente eso, solamente leyes. Quitarle la función al gobierno regional para que no vuelva a hacer nunca más obras. Hay que crear una OPD que sea pues, la central de licitaciones regionales. Obras de 5 millones para arriba lo hace esta OPD. Y el gobernador gobierna tranquilo y se dedica al desarrollo de su región. Prioriza las obras, pero no las ejecuta. Y así nos vamos a ahorrar de tener tanto gobernador preso. Y van a estar dedicados. Y ¿sabes qué? Le vamos a quitar un peso de encima. Porque sus indicadores ya no van a ser fierro y cemento. Sus indicadores van a ser, oye, ¿cuánta desnutrición crónica tienes acá en la región? Yo lo he recibido con 30. Digo, ¿cuánto lo estás sacando? Con 10. Ah, la mierda. El próximo te reelegimos. Porque ya cambió los parámetros. Los famosos KPIs, ¿no? Cambiaron. Entonces, hay cosas que hacer. Y creo que el partido tiene que proponerlos. Tiene que haber un debate. No todas las ideas acá pues son, wow, qué bestia, ¿no? Pero creo que tenemos que ir sentando algunos conceptos, ¿cierto? Para que la situación cambie. Porque si no, no se va a notar la diferencia con los demás. Vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una priista, un PPCista, o un morado, o un verde? Una. Entonces, tenemos que marcar esa diferencia. Y esa diferencia no solamente parte de un análisis político, sino un análisis práctico de la realidad, de lo que conversamos con los compañeros en todo el Perú, de lo que conversamos con los gremios, de Frente Único. Ya no es un Frente Único solamente de trabajadores, manuales e intelectuales, sino las MIPYMES están incorporadas. Justamente hablamos con unos dirigentes hace unas semanas y decíamos, 500.000 de profesores lo pusieron a castigo. Nosotros somos 2,5 millones de MIPYMES y no podemos poner ni un congresista. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No estamos tratando de la manera correcta, no estamos organizándonos de la manera correcta. Nosotros salimos a reclamar siempre el partido del pueblo. El partido del pueblo, cada vez que hay un problema con los agricultores, con las empresas textileras, se pronunciaba. Con la policía se pronunciaba. Y hoy día, ¿quiénes son los que se pronuncian? Los gremios. O sea, la tarea política ahora está en los gremios. ¿Por qué? ¿Por qué los partidos políticos, incluyéndonos, estamos delegando a los gremios responsabilidades de hacer propuestas de cambio, propuestas de gobierno? ¿Por qué? Tenemos que hacer una reflexión interna, compañeros, una autocrítica. Todos somos culpables del estado en el que nos encontramos. Y también tenemos que ser responsables de esa diferencia que tenemos que hacer con los demás. Así que ese tipo de debates, ese tipo de conversaciones donde podemos transmitir lo que pensamos y escuchar lo que ustedes piensan, es necesario y urgente para que el partido enfrente los nuevos retos. ¿Cierto? Con jóvenes líderes como los que están acá a mi lado, nosotros estaremos mirándolos, asesorándolos, como debe ser. Pero son ellos los responsables
de este nuevo partido. No hablo de nuevo por una nueva ideología, sino nuevos rostros, un nuevo liderazgo. Necesitamos jóvenes que el día de hoy, como Enrique, como César, pues enarbolen las banderas de la vida. Pero tenemos que diferenciar, porque si no vamos a hacer más de lo mismo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, querido David. Definitivamente, y antes de la clausura, a cargo de nuestro anfitrión, Fernando Lindo, quiero agradecer la participación de ambos expositores y además quiero reafirmar nuestra convicción de que desde el local de Miraflores, de acuerdo además con Luis Fernando Lindo, tenemos una agenda de trabajo por lo menos para el próximo medio año, tratando estos temas y discutiéndolos pormenorizadamente, pero sin duda también acompañando las discusiones internas, digitales, por Zoom, que creo que es la única manera de aterrizar rápidamente una agenda que en parte ha tratado los temas a ser debatidos, de esbozarlos en una columna que acabo de publicar el día lunes, ayer, en el diario Expreso, donde hablaba de las definiciones necesarias en torno a los ejes programáticos del partido. Algunos compañeros me han escrito y por algunas de las partes me han dicho de repente estoy muy tirado a la izquierda. Hay otros cuando por eso te digo, imagínate. Y yo creo importante que en esta etapa, queridos compañeros, donde estamos viendo cómo están las cosas en el país, recuperemos la esencia principal del partido, del pueblo, del partido, los trabajadores, un partido eminentemente provinciano, de izquierda democrática. No somos el partido de la derecha, queridos compañeros, como algunos parece empiezan a pensar. Somos un partido popular y vamos a ir seguramente con nuestra propuesta y nuestras banderas el año 2024 y eso marcará el inicio de la recuperación de nuestro gran movimiento. Muchas gracias, queridos compañeros, y dejo el inicio de la palabra a nuestro querido compañero Luis Fernando Lindo. Muchas gracias, Enrique. Muy gentil, como siempre, tú con Miraflores. Sí, tiene muchísima razón en lo dicho. Recuperemos el honor de decir soy aprista y somos apristas y lucharemos por el Perú y por Indoamérica. Recuperemos las banderas de la democracia y la libertad en todo este territorio, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Recuperemos la libertad, arrojemos de la mente de toda la población latina esos pensamientos nefastos que son inoculados desde las aulas, lamentablemente, del odio, de la revancha, de la envidia, de todo lo negativo que puede existir en la vida por la gente que dice que son de izquierda, pero son simplemente capitalistas de Estado, oportunistas, asesinos, corruptos, que quieren apoderarse de los gobiernos de toda esta región latina. Nosotros desde aquí, desde Miraflores, estamos haciendo un poquito de lo que el jefe nos enseñó, el partido de escuela. Hoy día hemos hecho un poco de escuela, hemos puesto algunos temas, han intervenido los compañeros, han presentado sus preguntas y estoy seguro que han quedado satisfechos con la respuesta que han recibido tanto de César como de Daniel. Habría que agregar algo más también, tal vez el tema desde el punto de vista, el mejor uso de los servicios del Estado. Bien lo dijo César con lo de COFIDE, la modalidad de regularización de una empresa con otra, o contestando al compañero referente a los beneficios que tiene por contribuir a esa salud. Sí, existe un derecho de todas las empresas, grandes y pequeñas, de tener, no precisamente en el hospital Alcamos o el Repayaque, sino en hospitales aquí en Centro de Administración como el Largo. En el Largo pasan todos los trabajadores una revisión anual. Simplemente cita por teléfono y pasan todos tus trabajadores, programan y eso se hace. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a utilizar esos servicios y deberíamos hacerlo. Y también deberíamos exigir que las municipalidades, empezando por ellas, cumplan con lo correspondiente de los pagos a ese
información, pues ha sido muy preciso cuando ha dicho que son miles de millones de soles que el Estado debe a salud. Tienen 10 años para pagar. Veremos quiénes empiezan a ponerse en cero, tanto más pronto mejor. Y de este año, que la cuenta pues, no crezca, ¿no? Como ha crecido en los últimos 10 años. En nuestra gestión, la gestión del ANRA disminuyó la deuda, pero nuevamente creció como mal en los siguientes sinvergüenza que hemos tenido presidentes. Compañeros, Daniel, César y Enrique, que es el inspirador de este ciclo de la agenda social, el agradecimiento de Miraflores, y están comprometidos para que nuevamente en 30 días juntarnos para escuchar otro sector que se va a exponer. Y para los militantes que deseen replicar en YouTube, en el canal YouTube, C. Miraflores, pueden volver a ver esta conferencia y o compartirla con otras personas que no tuvieron oportunidad de verla en directo a través de Facebook Live, que compañero Fernando de Vocero, aquí tratamos de llegar un poquito también a la modernidad, porque estas cosas con la tecnología, estar al día, no podemos quedarnos, como bien dijiste, no podemos mirar el país con el retrovisor. El Ministerio de Industria creo que sigue trabajando todavía con la mente de algunos funcionarios que se quedaron de época del gobierno militar, cuando veían solamente Morabeco y algunos modelos como ellos, ¿no? Que eran factibles, y Pesquería trataba de sacar del mercado a banqueros rosas. Estamos así, ese es el país en que estamos viviendo. Pero bueno, nuevamente el ANRA va a estar en el gobierno, nuevamente vamos a recuperar con nuestras banderas por elección popular la presidencia de la República. En eso estamos empeñados todos y con el concurso de todos ustedes lo vamos a lograr. Dicho esto, compañeros, muchas gracias por la asistencia y permítanme a capela